Honras fúnebres congresales en honor de don Armando Villanueva del Campo. Seguidamente, palabras del señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde, del Partido Acción Popular Frente Amplio. Estimada señora Villanueva, estimada Lucía, Armando parecía eterno. Armando llegaba al siglo, una vida fructífera, llena de incertidumbres, es cierto, pero de triunfos y de grandes satisfacciones. Pero tenía finalmente que abandonarnos. Lo ha hecho el día de hoy. Es cierto que a esa edad la muerte no nos sorprende mucho, pero los que lo conocimos sabemos que su presencia siempre fue importante en la política peruana. Armando era un hombre cálido. A través de su voz fuerte, de su vozarrón, de su figura atlética, escondía muy bien una bondad y una ternura extremadamente grande. Desde muy joven estuvo vinculado a la política. En su casa escuchó de política. Sabía que su abuelo había participado en la guerra del Pacífico, torpedeando el OA y el Covadonga. Sabía que su padre, que era un médico distinguido, había participado en las montoneras de Piérola el año 95 en las alturas de Cieneguilla. O sea, él se sentía una reencarnación de esos montoneros de aquella época. Su padre le había contado sus experiencias en Piérola y él tenía una gran afición, una gran devoción por este personaje de la historia del Perú, que algunos sectores militares lo critican porque tuvo la dicha o la desdicha de reemplazar a un general desertor en plena guerra del Pacífico y luego suceder a un gran soldado como fue Mariscal Andrés Avelino Cáceres, a quien curiosamente conoció el año 21 en Chosica. Él era un niño todavía, se acercó y lo saludó a este hombre ya venerable, soldado en los últimos años de su vida, que reposaba y buscaba el sol y el buen clima de esa ciudad limeña. Es decir, tenía un contacto directo con la política peruana y sabía por su padre, que fue médico de Leguía, además, las triangulaciones y las presiones y las influencias y las decisiones difíciles que se toman desde la política. Por eso es que cuando a los 15 años empieza a conocer del APRA, dice que su padre tenía un folleto, una revista que se llamaba APRA, y que él la cogió y empezó a leerla, y a partir de ahí se interesó en la política y en el partido aprista. Claro, su padre también le advirtió que tenía que tuviese cuidado porque había gente que pensaba que APRA era sinónimo de comunismo. Pero aún así, él se empapó y él se abrazó desde muy tierna edad, ya en madurez de adolescente, decidió abrazar la causa del partido aprista. Y cuando Sánchez Cerro muere asesinado y este Congreso se reúne para confirmar a un señor que ya se había sentado en la silla presidencial, que era el mariscal Óscar R. Benavides, pues ahí empezó, quizás antes también, pero en el caso de él, ahí empezó una lucha frontal contra la dictadura, que lo llevó a la primera detención en noviembre, el 25 de noviembre de 1934. Estuvo preso del 34 al 35, estuvo preso del 38 al 41, también comprado. El gobierno siguiente al Benavides también lo persiguió y estuvo preso del 48 al 51, 3 veces preso y otras tantas veces en el exilio. Y en el exilio tenía o tuvo en ese momento la mano
generosa de otro compañero, Manuel Seoane, que lo llevó a la revista Ercillas y allí pudo sobrevivir en el exilio con lo poco que podía ganar un periodista en ese momento. Es decir, una vida llena de sacrificios. Yo conocí a Armando Villanueva después del 3 de octubre del año 68. Este congreso fue cerrado, como tantas veces había sido antes. Villanueva había sido presidente de la Cámara de Diputados del 66 al 67. Es decir, como mayoría parlamentaria, pero como oposición al gobierno. Y luego había sido presidente del Senado del 86 al 87, ya como mayoría oficialista. Es decir, cuando se produce el golpe de Estado y yo salgo a las calles con algunos muchachos, todos sin mayoría de edad, y nos enfrentamos a la fuerza pública, la primera persona que se acercó a nosotros a felicitarnos, a alentarnos, fue Armando Villanueva del Campo. Yo me sentí impresionado y halagado. Tenía 18, 19 años y un hombre ya maduro y cuajado como Villanueva se fijaba en mí. A partir de ahí empecé a apreciarlo y admirarlo. Y lo hice y lo frecuenté muchas veces en Madrid, largos meses de estadía en los Jerónimos, a la vera del Museo del Prado, donde hemos visitado con él, porque se dedicaba a estudiar, a meditar y a poder querer hurgar un poco la biografía de Ayala Torre. Y luego, para mí, la parte más interesante de Armando es Armando candidato en 1980. Allí se da cuenta uno de la calidad humana del candidato, de las cosas que puede hacer para prevalecer o para ganar en esta lid electoral, que fue una lid después de 12 años de dictadura. Y ahí conocí la dimensión humana extraordinaria de Armando. Y pruebas al canto. Decía que Belaúnde era un estupendo rival. Decía que la política había que manejarla con tolerancia. Nunca entró a los golpes bajos en la campaña. A pesar de que su lema era Armando tiene fuerza, y fuerza tenía. Armando es el camino, y demostró que era el camino caminando desde Chorrillos a Lima. Pues ese Armando era un hombre que no atacaba, que no injuriaba, que no ofendía. Tuvo una campaña limpia. Por supuesto, no era su momento. Ayala Torre había desaparecido en agosto de los 79. El APRA había quedado desmoralizada, desalentada. Armando fue la solución en su momento porque había organizado el partido. Mientras muchos vinieron al Congreso a dictar la constituyente, Armando se había dedicado al APRA a organizar su partido y a viajar por todo el Perú. Y por lo tanto era naturalmente el candidato de ese momento. Su plancha presidencial, Andrés Tausen Escurra, Luis Negreros Criado, que está por aquí. La plancha presidencial de Belaúnde, Fernando Shoa López Aldaña, Javier Albolandini. La plancha presidencial de otro gran candidato del momento, de Luis Bedoya Reyes, Ernesto Alay Arundi, Roberto Ramírez del Villar. Es decir, entre los tres estaba ya todas las elecciones, a pesar que había 15 candidatos, 6 de izquierda que todos juntos no sacaron ni el 10%. Pero Belaúnde obtuvo un triunfo categórico. La historia le había reservado esa reivindicación que tenía y que buscaba hacer. 12 años de dictadura, la historia quería que los militares le cedan el asiento que se lo habían quitado 12 años antes. Y ganó con 48% sobre un electorado de 5.367.000 electores. Pero Armando hizo una buena campaña, sacó 27%, Bedoya 9%, y así sucesivamente todos los candidatos. El último, Luciano Castillo, un viejo líder socialista. Es decir, y en la campaña sucedió algo que sigue muy actual. Sucedió, los bajos instintos siempre aparecen por allí, y alguien empezó a dudar de Villanueva porque Lucy, su compañera fiel, dignísima, virtuosísima, no había nacido en el Perú. Y Armando, ¿qué dijo? Yo soy el candidato, ustedes van a votar por mí, no por Lucy. Yo voy a ser presidente y ustedes van a darse cuenta que yo voy a gobernar, no mi esposa. Y parecería que esas frases están ahora en vigencia, otra vez. Pero claro, no se dicen con la claridad y la fortaleza y la autoridad moral que tenía Villanueva en aquel entonces. Y luego viene la etapa democrática.
Luego viene Alan García, el APRA llegó finalmente al poder con Alan García 5 años después, y viene luego el término de su mandato. El APRA salió muy bien parado, a pesar de que el gobierno en cifras económicas no eran perfectas, y sacó un 19% con una candidatura de Luis Alva Castro, una candidatura además en tiempos sumamente complicados, y eso significó, a mi modo de ver, un reconocimiento a la labor pedagógica y democrática del partido aprista. Y luego el golpe de Estado del 92, qué curioso, Armando fue golpeado varias veces, pero 2 veces cerrando su casa, la que él consideraba una de sus casas, que es este Parlamento, el 68 y el 92. Y otra vez luchar contra las dictaduras, otra vez salir a las calles, otra vez protestar contra los autoritarismos. De tal manera que a Armando le tengo yo un gran recuerdo. Fue embajador del presidente Belaúnde para los asuntos de Falso Paquiche el 81. Fue luego mensajero de Belaúnde también en el tema de las Malvinas, siendo su adversario político. Recuerdo que cuando Armando fue, yo lo recibí en la escalera del edificio donde vivía Belaúnde el año 80 y lo llevé hasta la oficina del presidente Belaúnde, electo en ese momento. Le dijo: Fernando, porque así se trataban, así era la política de alturada en aquella época, tú tienes el honor, tú has ganado el honor, yo he ganado el alivio. Y entonces Villanueva, otra vez llegamos al año 91, previo al golpe de Estado del 92, y Villanueva es nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario del gobierno de Fujimori para poder defender el tratado o el protocolo Río de Janeiro, y es nombrado embajador junto con Manuel Ulloa, Manuel Moreira Roledo, con Gustavo Mome, con Guerra García, con Beatriz Merino, y ya entre los agentes menores estaba yo también. Y viajamos 2 meses por 4 países, subiendo y bajando aviones, entrando y saliendo de reuniones, y ahí pude conocer una vez más la dimensión humana de este personaje. Y finalmente, doña Lucy, la gran compañera de Armando. Me he sentido muy orgulloso de que con Villanueva hemos compartido algunas noches largas de peroratas en la casa histórica familiar de Cañete, donde interpretábamos lo que San Martín, Bolívar, O'Higgins, Unanue habrían dicho o habrían hecho en la gesta de independencia. Era un hombre con el cual se podía conversar y con el cual se podía discrepar, pero nunca enemistarse. Yo quisiera terminar inspirado un poco en las frases de la Biblia. Los que conocimos a Armando, los que tuvimos el privilegio de conocer a Armando Villanueva, nunca lo olvidaremos después de su muerte.